Una de cada 2 mujeres, y 1 de cada 4 hombres mayores de 50, sufrirán una fractura por osteoporosis. Y sin embargo, a casi ninguno se le dice que puede hacer algo al respecto. Bienvenidos una vez más al podcast de salud para la tercera edad, donde Oriente y Occidente se encuentran para compartir los hábitos diarios que protegen tu memoria, tu movilidad y tu fortaleza después de los 60. Hoy vamos a desafiar uno de los mitos más paralizantes del envejecimiento moderno, que la pérdida ósea es permanente, que tu futuro ahora debe vivirse con miedo. Durante años, la osteoporosis ha sido tratada como una condena, no como un mensaje. Un aviso del cuerpo que dice, detente. Cuando en realidad, puede ser un llamado a levantarse, a reaccionar. Cada semana, recibimos pacientes que han sido informados de que sus huesos se están desmoronando, que las únicas opciones son inyecciones, efectos secundarios, o el silencio. Pero eso no es medicina. Eso es rendición. Y por eso hoy tenemos con nosotros a un médico que ha vivido más de un siglo y que todavía camina todos los días, sube escaleras y ayuda a sus pacientes a reconstruir lo que creían perdido. ¿Cómo lo logra? A través de la alimentación, el movimiento y la sabiduría de generaciones. Es un honor tenerlo con nosotros. Un tema que afecta a millones, pero que sigue siendo malentendido. La osteoporosis no es solo una condición médica. Es una encrucijada. El momento en que alguien escucha las palabras, sus huesos están adelgazando, suele venir acompañado por imágenes de sillas de ruedas, caídas y pérdida de independencia. Pero esa visión no tiene que ser su destino. Hoy vamos a demostrar que no solo se puede mantener la salud ósea, sino también reconstruirla. Y a menudo, más rápido de lo que se cree. Hablaremos de lo que realmente causa la pérdida ósea, cómo interactúan la comida y el movimiento con el metabolismo del hueso, y por qué algunos de nuestros pacientes en Japón siguen ganando masa ósea incluso en sus 70 u 80 años. Y lo más importante, mostraremos cómo incluso cambios pequeños, repetidos con constancia, pueden provocar transformaciones enormes. Si alguna vez te sentiste impotente frente a tus huesos, quédate. Lo que compartiremos hoy puede cambiar por completo lo que esperas de tu cuerpo y de tu futuro. Y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Porque la salud ósea no es solo algo personal. También es cultural. Tu entorno puede moldear las señales que tu cuerpo más necesita. ¿Estás diciendo que incluso personas en sus 70 u 80 años pueden volver a construir huesos sin medicamentos? Sí. Pero solo cuando observamos al ser humano completo. Porque el hueso no se construye en aislamiento, se construye en respuesta a una vida. Miramos la nutrición, claro. Pero también la inflamación, la digestión, el equilibrio hormonal, incluso la forma en que respiras y duermes. A los huesos no les importa tu edad en el calendario. Les importan tus señales. Y esas señales vienen de tus hábitos. Pueden ser destructivas o regeneradoras. He trabajado con pacientes de más de 90 años que lograron revertir la pérdida ósea. No porque tuvieran suerte, sino porque siguieron un modelo que habla el idioma del cuerpo. Y eso es lo que queremos compartir hoy. Es impactante oír eso, porque la mayoría de las personas nunca lo escuchan. Cuando mi propia madre recibió su diagnóstico, recuerdo la expresión en su rostro. No era miedo al diagnóstico, era miedo a lo que venía después. Como si su vida, de repente, tuviera que ser más pequeña, más frágil. Como si tuviera que moverse con cuidado. Ser menos ella misma. Pero lo que vi en ella durante el año siguiente fue inolvidable. Su columna se estabilizó, su fuerza volvió, y más que nada, recuperó su confianza. Eso es lo que da esperanza. A veces solo hace falta una recuperación para demostrar que el diagnóstico no es el final. Es el inicio de una forma distinta de fortaleza. Y por eso quiero empezar con la pregunta que más miedo causa. ¿La osteoporosis es realmente reversible, o eso es solo un deseo? Es completamente reversible. Pero no si atacamos solamente al hueso. Hay que entender que los huesos son como los archivistas del cuerpo. Guardan el rastro de cómo vives, lo que comes, cómo te mueves, cuánta luz solar toca tu piel y cuánta carga de estrés llevas encima. Si esos estímulos cambian, el resultado también cambia. El problema es que la medicina moderna a menudo separa el hueso del resto del cuerpo. Como si fuera una pieza aparte. Nos enfocamos solo en el calcio y en los medicamentos, pero ignoramos la inflamación, la salud intestinal, la pérdida muscular y el sueño. Así, muchas personas se quedan atrapadas. Porque están tratando síntomas, no sistemas. Y cuando apoyas al sistema completo,
Los huesos responden. Eso es clave. A veces olvidamos que los huesos están vivos. No son estructuras estáticas. Se están descomponiendo y reconstruyendo todo el tiempo. Exactamente. Y la velocidad a la que ocurre depende de tu química interna, tus hormonas y tus hábitos. En Japón, estudiamos adultos mayores que siguen ganando masa ósea a los 80 años. No gracias a un suplemento milagroso, sino por su estilo de vida. Caminan todos los días, se agachan en cuclillas, cocinan en casa, comen alimentos fermentados que mejoran la absorción de nutrientes. Y rara vez están inactivos mucho tiempo. Pero estas prácticas no se ven como médicas, se ven como normales. Y esa expectativa cultural lo cambia todo. No estamos luchando contra la osteoporosis. Estamos restaurando las señales a las que los huesos fueron diseñados para responder. Y cuanto antes se empieza, mejor. Pero incluso a los 90, todavía hay tiempo. La clave no está en la intensidad, sino en la constancia. Porque los huesos, igual que las personas, se fortalecen con amor firme y continuo. No con pánico, ni con presión. Y esa palabra, constancia, quizás sea el medicamento más subestimado que existe. Pero seamos realistas. ¿Cómo mantenemos motivada a una persona, especialmente cuando los cambios al principio no se notan? Hacemos visible lo invisible. Usamos estudios, pruebas de fuerza, evaluaciones de equilibrio, cualquier cosa que muestre avances, aunque sean pequeños. Y sobre todo, los rodeamos de apoyo. La comunidad que te rodea puede reforzar tu salud de manera más poderosa que cualquier pastilla. Tenemos que crear hábitos que nutran, no que castiguen. Eso me recuerda a una paciente mía que estaba haciendo todo bien, pero se sentía derrotada porque su estudio de seguimiento mostró solo una pequeña mejora. Pero su equilibrio era mejor. Su postura había mejorado. Tenía más energía. Le dije, tus huesos están sanando, aunque los números vayan despacio. Porque esos cambios internos suelen venir antes de que los datos lo reflejen. Entonces, vayamos al origen. ¿Cuáles son las causas profundas que la mayoría de la gente, y muchos médicos, pasan por alto cuando se trata de pérdida ósea? Hay 4 causas principales que veo una y otra vez, y que suelen ser ignoradas si solo tratamos los números. Primero, una mala digestión. Si tu intestino no puede absorber los minerales, tus huesos se quedan sin alimento. Aunque tengas la mejor dieta. Segundo, masa muscular baja. El músculo es el mensajero del hueso. Le dice, crece, fortalece, sostén. Cuando perdemos músculo, sobre todo después de los 60, perdemos esa señal mecánica. Tercero, la inflamación crónica. Muchas veces causada por picos de azúcar en sangre, alergias alimentarias ocultas o mal sueño. Y por último, el estrés. El cortisol, la hormona del estrés, interfiere directamente en la formación del hueso. Y demasiados adultos mayores viven en un estado de alerta constante. Cada uno de estos factores va desgastando silenciosamente el esqueleto, hasta que un día te dicen, tiene usted osteoporosis. Eso me llega profundamente. He visto pacientes que mejoran su alimentación, toman sus suplementos, y no avanzan. ¿Por qué? Porque toman antiácidos todos los días. O duermen solo 4 horas por noche. Es como tratar de regar un árbol, pero las raíces están secas. Justamente. Hay que mirar bajo la superficie. En Japón, damos mucha importancia a la digestión. Si el intestino está débil, todo el cuerpo lo sufre. Los alimentos fermentados, las comidas sencillas y los líquidos tibios ayudan a mantener vivo el fuego digestivo. Pero más allá del intestino, he visto transformaciones asombrosas cuando alguien mejora su sueño. Incluso con solo 1 hora extra por noche. Y con el músculo, debemos tratarlo como una receta médica. Ejercicios simples de fuerza, hechos con intención desde casa, bastan para mandar señales de fortalecimiento al hueso. No se trata de gimnasios ni de pesas pesadas. Se trata de frecuencia, de forma, y de proteger las articulaciones cargando correctamente la columna. ¿Y qué hay de las hormonas? Imagino que también juegan un papel clave. Muchísimo. Especialmente en mujeres después de la menopausia y en hombres a medida que envejecen. Las hormonas son como los arquitectos silenciosos de nuestros huesos. Es una capa crítica. Muchas personas ni siquiera se atreven a preguntar sobre hormonas. Temen que signifique medicamentos o tratamientos invasivos. Pero lo que estás diciendo es que incluso pequeños ajustes hormonales,
cuando se apoyan de forma natural, pueden tener grandes efectos. Exacto. Eso da esperanza. Significa que la pérdida ósea no es un misterio, es un mensaje. Y si escuchamos con atención, podemos responder. Con eso en mente, hablemos más a fondo del intestino. Si la digestión es la base, necesitamos saber cómo reconstruirla. En Japón creemos que la digestión comienza incluso antes de que la comida entre a la boca. Comienza con cómo respiras, cómo te sientas y el estado emocional con el que llegas al plato. Si comes con prisa, distraído o tenso, tu estómago no producirá el ácido ni las enzimas necesarias para descomponer bien los alimentos. Eso explica muchas cosas. He tenido pacientes frustrados porque sus análisis no mejoraban, a pesar de seguir una rutina perfecta de suplementos. Y ahora veo que el problema puede estar más arriba. Exacto. Muchas veces vemos baja densidad ósea incluso en personas con buena alimentación. Por eso entrenamos a los pacientes para que coman despacio, mastiquen bien e incluyan pequeñas porciones de alimentos fermentados como miso, natto o verduras encurtidas. Estos no solo mejoran la digestión, sino que también nutren la microbiota intestinal, que a su vez influye en la inmunidad, la inflamación y la absorción de nutrientes. Es un sistema silencioso, pero gobierna todo lo que está más abajo, incluyendo los huesos. Aquí veo algo común. Muchos adultos mayores tienen miedo de comer alimentos fermentados. Creen que son muy fuertes, raros, o que les caerán pesados. Pero lo que estás diciendo es que pueden calmar el intestino, si se introducen con cuidado. Sí. Y con cuidado es la clave. Se puede empezar con unas cucharadas pequeñas junto a arroz tibio o sopa. Que sean parte de una comida tranquila y familiar. La idea no es sorprender al cuerpo, sino despertar su diseño original. Y cuando el intestino comienza a responder con mejor digestión, menos inflamación y más regularidad, has abierto la puerta para una mejor absorción de nutrientes. Yo siempre digo, uno no es solo lo que come, uno es lo que digiere. Y la digestión, como el hueso, mejora con práctica. Debemos tratar al intestino como trataríamos a un instrumento delicado, que se afina con ritmo, no con fuerza. Esto se vuelve aún más importante después de los 60, cuando la producción de enzimas disminuye y el margen para absorber mal se agranda. Pero la buena noticia es que con tan solo algunos cambios, muchos adultos mayores notan la diferencia en pocas semanas. Y si alguien ya tiene problemas digestivos, como reflujo ácido o colon irritable, ¿cómo debe empezar? Con cuidado y con observación. Primero retiramos irritantes, comidas ultraprocesadas, bebidas muy frías, azúcares añadidos. Luego introducimos apoyo digestivo, pequeñas cantidades de alimentos amargos, enzimas naturales o caldos tibios. También se recomienda evitar el agua helada durante las comidas, porque apaga el fuego digestivo. Eso es muy práctico. Muchos consejos sobre el intestino pueden sonar confusos o genéricos, pero lo que estás diciendo es simple, accionable y respetuoso con el cuerpo que envejece. Y eso es lo que la gente necesita. No solo esperanza, sino dirección. Así que ya que hablamos de nutrientes, pasemos a la siguiente capa, la alimentación. ¿Cuáles son los nutrientes realmente esenciales para formar hueso? ¿Y qué alimentos los aportan después de los 60? Después de la digestión, lo más importante es la verdadera nutrición. No solo calorías, sino componentes esenciales. E o cálcio é solo una parte del rompecabezas. Los huesos también están hechos de colágeno, magnesio, fósforo, zinc y vitamina K2. Cada uno con una función distinta. Por ejemplo, la K2 ayuda a que el calcio vaya a los huesos, en lugar de quedarse en las arterias. Pero esta vitamina falta en la mayoría de las dietas occidentales. Se encuentran alimentos fermentados como el natto, pero también en algunos quesos añejos y yemas de huevo de gallinas criadas al aire libre. El magnesio, por su parte, participa en más de 300 reacciones enzimáticas, y es indispensable para activar la vitamina D, pero se agota fácilmente con el estrés, el café y algunos medicamentos. Eso rara vez se mide. Y puede ser el cuello de botella en personas que hacen todo bien, y aún así no mejoran. Y luego está el colágeno. Sin él, los huesos se vuelven quebradizos. Se puede apoyar con alimentos como piel de pescado, caldo de huesos o cortes con gelatina natural. Entonces, cuando alguien me dice ya estoy tomando calcio, yo le respondo suavemente, tus huesos hablan un idioma más complejo. Esa es una gran forma de ponerlo. Porque muchas veces, la salud ósea se reduce a, toma calcio y cruza los dedos. Pero claramente,
Es una orquesta de nutrientes, y solo hemos estado usando un instrumento. Exactamente. Y demasiado calcio, sobre todo sin K2 o magnesio, puede incluso hacer daño. He visto a personas desarrollar cálculos renales o problemas vasculares por suplementos de calcio aislados. El cuerpo fue diseñado para recibir los nutrientes en forma equilibrada, desde la comida. Por eso siempre insisto, primero comida, luego suplementos. No se trata de rechazar la medicina moderna, sino de respetar la lógica del cuerpo. Alimentos como sardinas, hojas verdes oscuras, sésamo, natto y caldo son suaves pero poderosos. No solo construyen hueso, también tejido, sangre y calma. Todo eso influye en la recuperación. Y cuando comes con esa intención, todo el sistema empieza a responder. Entonces, la comida no es solo combustible. Es una forma de instrucción. Cada bocado le dice al cuerpo si debe conservar, romper o reconstruir. Así es. Y esa forma de ver la nutrición no solo restaura la salud, también restaura la dignidad. Porque ya no se trata de seguir reglas, sino de participar activamente en tu recuperación. De escuchar lo que el cuerpo pide y responderle con cuidado. Ese tipo de cambio es el que realmente perdura. Y hablando de señales, pasemos a la siguiente. Si la comida aporta los materiales, el movimiento envía el plano de construcción. ¿Qué tipo de ejercicio realmente fortalece los huesos, sobre todo después de los 60? Antes de hablar de movimiento, quiero ofrecer algo a nuestros oyentes vegetarianos o de base vegetal. Porque muchos creen que sin consumir colágeno animal, no podrán fortalecer sus huesos. Y eso no es cierto. Buena observación. Ellos también merecen estrategias basadas en ciencia, no en suposiciones. El cuerpo puede sintetizar su propio colágeno, si recibe los aminoácidos adecuados, glicina, prolina, lisina. Estos se encuentran en legumbres, tofu, semillas como calabaza o girasol. Además, necesita vitamina C, que ayuda a transformar esos aminoácidos en colágeno funcional. Esta la puedes obtener de pimientos, cítricos o kiwi. ¿Dirías que las personas vegetarianas necesitan suplementarse más cuidadosamente, o aún pueden obtener todo de los alimentos? Depende del caso. Pero siempre empiezo por la comida. Alimentos fermentados de soya, como el natto, no solo ofrecen K2, también nutren el intestino, mejorando la absorción. Aunque no consuman carne, si hay variedad e intención en la dieta, pueden construir hueso fuerte. Ese es el punto clave, no dogma, sino equilibrio. Una vez que está firme la base, entonces sí, hablemos del otro pilar, el movimiento. Y aquí es donde incluso muchos médicos se equivocan. A los adultos mayores se les dice que deben estar activos, pero no se define qué significa eso. Así que caminan en línea recta, o pedalean una bicicleta, o se estiran un poco. Y todo eso es saludable, claro, pero no activa las señales específicas que el hueso necesita para crecer. Yo he tenido pacientes que hacen ejercicio diario, y aún así pierden densidad ósea. ¿Por qué? Porque las señales no estaban dirigidas al esqueleto. Exacto. No todo movimiento envía el mismo mensaje. El cuerpo responde a la presión, la gravedad y la carga. Por eso, actividades pasivas como nadar, aunque excelentes para el corazón, no activan lo suficiente el sistema óseo. Lo que necesitamos es impacto suave, carga controlada y estrés multidireccional. Subir cuestas, cargar bolsas del mercado, caminar sobre terreno irregular, incluso levantarse de una silla sin usar los brazos. Todo eso crea microestrés, que invita al hueso a reforzarse. Eso cambia totalmente el enfoque. La vida cotidiana puede volverse medicina, si se hace con intención. Y para quienes ya están frágiles, la clave no es evitar el movimiento, sino adaptarlo a su nivel, sin dejar de estimular al cuerpo. Para algunos, eso puede significar empezar con bandas de resistencia sentados en una silla. Para otros, subir escaleras agarrados del barandal. La meta no es la intensidad, es la constancia. Cuando el cuerpo se siente seguro, se adapta. Y al igual que el músculo, el hueso mejora con la repetición. Por eso, en muchos casos, recomendamos 3 sesiones breves de movimiento al día, en lugar de una sola larga. Sobre todo en adultos mayores, ese patrón respeta la energía, pero estimula el crecimiento. Entonces, ¿la frecuencia importa tanto como el tipo de ejercicio? Sí. Porque las células óseas responden a la novedad y a la interrupción. Las caminatas largas por terreno plano pueden sentirse productivas,
Pero si no hay variación, el esqueleto se desconecta. Son las sorpresas, los cambios de peso y dirección, lo que despierta el sistema. Así, el movimiento deja de ser rutina, y se convierte en una conversación con el cuerpo. Eso también explica por qué incluso estallidos cortos de movimiento, si se hacen con atención, pueden dar resultados inesperadamente positivos. He visto pacientes recuperar estabilidad, postura, incluso confianza, solo con volver a activar sus piernas. Y eso nos lleva a otra capa fundamental. Si los huesos escuchan el movimiento, también escuchan las hormonas. Así es. Y las señales hormonales suelen ser las más olvidadas, aunque sean de las más poderosas. Estrógeno, testosterona, DHEA. No son solo para la reproducción. Regulan las células que descomponen y reconstruyen el hueso. Después de la menopausia, por ejemplo, la pérdida ósea puede acelerarse hasta en un 20% en solo un año. Y eso no es debilidad. Es la biología pidiendo ayuda nueva. En los hombres, una caída progresiva de testosterona también afecta la densidad ósea. Pero la solución no siempre son medicamentos. Muchas veces es estilo de vida, mejor sueño, menos estrés y movimiento que le diga al sistema endocrino, este cuerpo todavía se usa. Eso cambia por completo la narrativa. A muchas personas se les dice que sus hormonas están fuera de su control, o que el declive es inevitable. Pero las hormonas responden. Y a más cosas de las que pensamos. Por ejemplo, el ejercicio de fuerza puede aumentar la testosterona. Grasas saludables como las de las sardinas o el sésamo apoyan el metabolismo del estrógeno. Y prácticas de respiración profunda o de Qigong pueden reducir el cortisol, que cuando está crónicamente alto, contribuye a la pérdida ósea. Las hormonas no existen en el vacío. Reflejan nuestros hábitos. Y he visto a personas de 80 años equilibrar su perfil hormonal, sin una sola pastilla. Entonces, la química interna también puede moldearse, igual que el músculo o la movilidad. Totalmente. Los huesos escuchan a las hormonas, como los árboles escuchan al clima. Se adaptan constantemente. Pero si las señales son caóticas o ausentes, el sistema se desgasta. La consistencia es lo que restablece el ritmo. Esa metáfora me encanta. Porque muchas personas están cansadas de que les digan que su cuerpo está roto. Lo que necesitan escuchar es que el sistema todavía funciona. Lo único que necesita es instrucciones más claras. Y eso nos lleva a un factor decisivo que muchas veces se pasa por alto, la inflamación. Porque incluso con buen movimiento y hormonas equilibradas, la inflamación crónica puede sabotearlo todo en silencio. Es el ladrón silencioso de la salud ósea. No hace ruido, pero va deshaciendo la estructura desde adentro. Cuando la inflamación se vuelve constante, ya sea por comida procesada, mal sueño, estrés o infecciones ocultas, el cuerpo pierde la capacidad de construir hueso. Las células encargadas de formar nuevo tejido se enlentecen, mientras las que lo destruyen se aceleran. Con el tiempo, ese desequilibrio no solo crea huesos más débiles, sino también articulaciones más frágiles, curación más lenta y mayor riesgo de caídas. Por eso, en mi consulta, siempre revisamos marcadores de inflamación antes de comenzar cualquier protocolo para los huesos. Porque si hay fuego debajo, ningún edificio puede sostenerse. Ese enfoque cambia completamente el marco de acción. Ya no se trata de añadir calcio o hacer más ejercicio. Es bajar el volumen interno. Reducir el ruido que impide que el cuerpo escuche sus propias instrucciones. ¿Y de dónde suele venir esa inflamación? ¿Cuál es la fuente más común? El intestino es una gran fuente. Cuando la microbiota está desequilibrada, se liberan compuestos que activan la inflamación sistémica. Pero también hay otras causas ocultas, infecciones orales, como la enfermedad de las encías o el insomnio constante. Y algo que mucha gente no imagina, la soledad. Hay estudios que ya vinculan la soledad crónica con niveles elevados de inflamación. Y eso cambia todo. Porque ahora sabemos que el cuerpo no solo reacciona a lo físico, también responde a lo emocional. La forma en que vivimos, cómo dormimos, lo que sentimos, todo informa al cuerpo si debe sanar o defenderse. Y cuando vivimos en modo defensa todo el tiempo, los huesos pagan el precio. Es humilde darse cuenta de lo interconectado que está todo. Los huesos no son solo estructura, son testigos. Reflejan la suma de nuestras elecciones, emociones y entornos. Y la inflamación es el ruido de fondo que distorsiona el mensaje. Por eso, muchas veces la sanación no es solo mecánica, también es profundamente personal.
He tenido pacientes que solo hicieron algunos cambios. Un desayuno más limpio, una hora fija para acostarse, caminatas cortas por la mañana, y en cuestión de semanas, su dolor disminuyó, su postura mejoró. No fue magia. Fue la ausencia de interferencias. Y eso nos lleva al último, pero quizás más poderoso factor de todos, la creencia. Porque nada cambia si alguien no cree que su cuerpo todavía puede hacerlo. La creencia transforma la biología. He visto pacientes con estudios similares y resultados opuestos. Uno se deteriora, el otro se recupera. Y la diferencia muchas veces no está en los huesos, sino en la mente. Cuando alguien se cree frágil, se mueve menos, come menos, se involucra menos. Pero si cree que puede sanar, empieza a enviar señales de vida a cada célula. Y eso no es optimismo barato, es fisiología pura. La confianza cambia la postura, la respiración, la digestión y las hormonas. Y como ya dijimos, los huesos están vivos. Responden a todo eso. Es la parte más esperanzadora de toda esta conversación. La creencia es gratuita. Es el único medicamento que cualquiera puede comenzar a tomar hoy mismo. Y tristemente, es el que la mayoría olvida. Por eso, en todos los planes que entrego, por más técnicos o científicos que sean, siempre empiezo recordándole a la persona lo que aún es posible. Recuerdo el caso de una paciente en sus 80. Había perdido a su esposo, su equilibrio, su independencia. Comenzó con solo 10 minutos al día. Primeiro caminatas cortas. Luego comidas más conscientes. Y poco a poco, su voz, que al principio temblaba de inseguridad, recuperó firmeza. Lo que reconstruyó no fue solo hueso, fue impulso, dignidad, vida. Eso nos lleva a un momento clave para nuestros oyentes. Para quienes ya están listos para actuar, ¿cómo se ve un día completo de verdadera nutrición ósea? Gran idea. Caminemos paso a paso por una rutina diaria. Así los oyentes pueden guardar esta parte y volver a ella cuando necesiten recordarlo. Un mapa, especialmente para esos días en que la motivación se escapa. Vamos a construirla, paso a paso. Empecemos por la mañana. Las primeras 2 horas del día son como la cimentación de una casa. Todo lo demás reposa sobre cómo comienzas. Antes de comer, recomiendo tomar un vaso de agua tibia con unas gotas de limón o una pizca de sal marina. Esto activa suavemente el sistema digestivo, hidrata los tejidos y comienza a enviar señales minerales. Después de eso, movimiento, antes del alimento. Incluso si son solo 5 minutos de estiramientos lentos o una caminata suave al aire libre, eso despierta el metabolismo, aumenta el flujo sanguíneo al intestino y reduce los picos de glucosa después de comer. ¿Y el desayuno? Sencillo y cálido. Un pequeño tazón de sopa de miso con tofu, cebollín y alga marina. Aporta proteína, probióticos, yodo y calor interno. Todo eso fortalece tanto al intestino como al sistema endocrino. Muy diferente al desayuno común de cereal frío y café. Me imagino que la temperatura también juega un rol. Sí. En la medicina tradicional japonesa, se dice que el frío debilita el fuego digestivo. Un desayuno tibio, sabroso, le dice al cuerpo, estás a salvo, estás nutrido, puedes construir. Se puede acompañar con arroz integral fermentado y un poco de natto, que tiene K2, hierro y proteína vegetal completa. Al principio muchos rechazan el natto por su olor o textura, pero cuando se sirve con mostaza, cebollín o un poco de rábano rallado, se vuelve hasta agradable. Y para quienes no se acostumbran al natto, huevos cocidos suaves o una cucharada de pasta de sésamo sobre arroz son excelentes opciones también. El punto es este: el desayuno no debe sentirse apresurado, ni ser excesivo. Unos cuantos bocados bien masticados hacen más por tus huesos que un gran plato comido con prisa. Incluso en el desayuno ya estamos enviando señales a los huesos, a través del movimiento, la calidez y el ritmo. El cuerpo siempre está escuchando. Y un desayuno bien hecho le dice, estoy nutrido, estoy a salvo, puedo reconstruirme. Eso cambia radicalmente cómo pensamos la mañana. Para muchos, el desayuno es una obligación más, algo mecánico. Pero tú lo describes como una ceremonia. Un ancla para el día. He visto pacientes que no cambiaron sus medicamentos ni tomaron suplementos, pero solo por modificar su forma de empezar el día, bajó su inflamación, mejoró su energía, y sus análisis comenzaron a cambiar. Entonces, sigamos. ¿Qué viene después? ¿Qué pasa a media mañana? A media mañana, el cuerpo empieza a traducir ese desayuno en energía y reparación.
Pero es también cuando muchos, especialmente si tienen problemas de azúcar, empiezan a sentir una baja en la concentración o en la vitalidad. ¿La solución? Un descanso intencional. No solo para comer, sino para respetar el ritmo. Algo como un pequeño puñado de semillas de calabaza, unas rebanadas de manzana o una cucharada de yogur natural con ajonjolí molido. Estas opciones mantienen los minerales estables y reducen la inflamación. Y no es solo lo que se come, sino con qué se acompaña. Exactamente. Este es un momento ideal para una caminata de 15 minutos. De preferencia al aire libre, sobre terreno irregular, con luz natural y un paso pausado pero atento. Eso despierta el sistema nervioso y le recuerda a los huesos que están en uso. Me fascina cómo das prioridad al entorno y al estado de ánimo. He visto más beneficios en pacientes que caminan por un jardín que en los que pasan horas en la caminadora. Porque la salud ósea está más relacionada con la presencia que con el rendimiento. La presencia convierte pequeños actos en medicina. En Japón, muchos ancianos caminan al mercado cada día. No porque sea más rápido, sino porque les mantiene las articulaciones activas y la circulación despierta. Una botana de nueces activadas o un termo con caldo de miso, seguida de subir una pequeña colina o esquivar piedras, genera más impacto del que uno imagina. Esos microesfuerzos, esas perturbaciones ligeras, mantienen al hueso en modo adaptativo. ¿Y si alguien tiene movilidad limitada? Incluso ponerse de pie sobre un pie cerca de una mesa o practicar respiración profunda abdominal puede activar el eje músculo-esquelético. Los huesos no necesitan extremos, solo necesitan intención. Eso da alivio. Porque muchos creen que si no pueden hacer mucho, entonces no vale la pena hacer nada. Pero la verdadera fortaleza nace de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad empieza por honrar tu capacidad actual, y luego expandirte desde ahí, con suavidad. Tus palabras tienen un peso importante. Ojalá quienes nos escuchan las guarden en el corazón. Porque los pasos pequeños, cuando se repiten cada día, dejan de ser pequeños. Esos pequeños pasos fortalecen huesos, calman la mente, y reconstruyen la confianza en el propio cuerpo. Sigamos entonces. ¿Qué pasa al mediodía? ¿Cómo debe ser el almuerzo para nutrir verdaderamente los huesos? El almuerzo es tu comida ancla. El momento en que el fuego digestivo está más fuerte y el cuerpo más preparado para absorber nutrientes. Por eso, recomiendo que sea la comida más completa del día. ¿Qué incluiría ese plato ideal? Un estofado vegetal cálido, hecho con raíz de bardana, zanahorias y cebolla cocinadas en un caldo dashi. Acompañado de un filete de salmón o caballa a la plancha, ricos en omega 3 y vitamina D como guarnición, algas y hiki ligeramente aliñadas con aceite de sésamo y vinagre, una excelente fuente de yodo, calcio y magnesio. Suena sabroso, nutritivo, y muy distinto a lo que muchos almuerzan. Pan, carne procesada, refresco. Eso es parte del problema. Además, incluir encurtidos fermentados y media taza de arroz integral germinado o con mijo ayuda a redondear la comida con minerales y fibra. Es un plato colorido, con textura y profundamente reparador. Y más allá del contenido, importa mucho el contexto. Absolutamente. El almuerzo debe comerse sentado, con calma, en silencio o con conversación suave. Nunca a las carreras. La forma en que comes afecta lo que absorbes. Hay una calma espiritual en la forma en que describes las comidas. No es solo nutrición. Es atención. Es cuidado. Cuando comemos con calma, activamos el nervio vago. Mejora la digestión, baja la inflamación, y le dice al cuerpo, no estás en peligro. Puedes construir. ¿Y si alguien es vegetariano? Puede reemplazar el pescado por tofu o tempeh salteado con una salsa cítrica tipo ponzu. Las algas siguen siendo fundamentales. Incluso una sopa de lentejas con hojas verdes y un acompañamiento de miso puede ser profundamente nutritiva. ¿Y las bebidas frías durante la comida? Evítalas. Pueden disminuir la actividad enzimática. Lo ideal es no beber durante la comida, o hacerlo solo con líquidos tibios. Y comer durante al menos 20 o 30 minutos, masticando bien. Si hace falta, contar las mordidas. Cada bocado es un mensaje. Nunca había oído decir que el almuerzo es una señal. Pero ahora no puedo dejar de pensarlo así. Todo lo que hacemos o comemos, susurra fuerza a nuestros huesos, o se la arrebata. Un almuerzo bien hecho, susurra con fuerza. Eso replantea por completo lo que significa alimentarse. No es llenar el estómago, es enviar votos a favor de la vitalidad.
Y si después de un almuerzo tan bien estructurado, alguien siente fatiga o antojos unas horas más tarde, ¿cómo debe manejarlos? La tarde puede ser engañosa. A veces confundimos sed o cansancio emocional con hambre real. Por eso, lo primero es un vaso de agua tibia o una infusión. Y si aún se siente necesidad real de alimento, entonces ofrecer algo estabilizante, un trozo de camote con un poco de tahini, una pequeña porción de crema de sésamo negro o edamames asados con sal marina. Ese tipo de colación no solo mantiene la energía estable, también nutre y apoya la salud ósea sin provocar picos de azúcar ni inflamación. Y lo importante es que esta merienda de la tarde no se convierta en una forma de castigo o premio. Debe sentirse como una mano suave, no como un golpe de estímulo. Y otra vez, se acompaña con movimiento, ¿cierto? Sí. Este es un momento perfecto para activar la circulación, que es como el cartero del cuerpo, lleva nutrientes a donde más se necesitan. Algo tan sencillo como estirarse, dar una vuelta a la cuadra o caminar al buzón puede hacer mucho más que una hora de sedentarismo. Hermosa imagen esa, la circulación como un mensajero. Y es precisamente en esa hora donde muchas personas pierden la batalla. Se rinden al cansancio, al azúcar, al café, o simplemente se desconectan. Pero tú estás planteando una alternativa. Un ritmo diferente. Sí. Porque el cuerpo anhela ritmo, no estimulación. Cuando construimos anclas predecibles, hidratación, proteína, movimiento, calmamos el sistema endocrino. El cortisol baja, el azúcar en sangre se estabiliza, y los huesos, que son sensibles al estrés, reciben el mensaje: hay recursos, podemos construir. Eso también influye en el sueño, ¿no? Por supuesto. Si manejamos el bajón de la tarde con suavidad, evitamos la oleada de adrenalina nocturna que muchas veces interrumpe el descanso profundo. Tiene sentido. He visto pacientes agotados todo el día, pero que no podían dormir de noche. Y nadie se detenía a mirar cómo manejaban sus tardes. Este enfoque cambia todo. Ahora bien, llega la noche. ¿Cómo debe ser la cena ideal para cerrar el día de forma reparadora? La cena es tu exhalación. Si el almuerzo es el motor, la cena es la señal para ralentizar, reparar y preparar el descanso. Debe ser tibia, liviana y rica en minerales. ¿Un ejemplo concreto? Una sopa clara de daikon, hongos shiitake y un trozo de tofu. Ligera para el estómago, pero rica en oligoelementos. Como guarnición, hojas verdes al vapor como espinaca o komatsuna, aliñadas con sésamo o un poco de miso. ¿Y algo que ayude al sistema nervioso? Una porción pequeña de arroz o cebada. Esos cereales integrales ayudan a calmar el sistema y preparan al cuerpo para dormir. Y para quienes aún comen pescado, un pedazo de pescado blanco al vapor como bacalao puede aportar proteína sin pesadez. Y más allá del menú, otra vez importa el cómo. Sí. Cenar ao menos 2 horas antes de dormir. Y después de cenar, caminar un poco o hacer estiramientos suaves. Todo eso ayuda al cuerpo a terminar de digerir y entrar al modo de reparación. Entonces, la cena debe imitar la transición del cuerpo, de la acción al descanso. Exacto. Muchos comen tarde, en cantidad, y se van directo a la cama. Y luego despiertan con dolor, pesadez o rigidez. Pero si cambiamos eso, el cuerpo se regenera durante la noche. Y ese es el momento en que los huesos hacen su trabajo más profundo, si les damos la oportunidad. La noche es cuando los huesos hacen su trabajo más silencioso, pero más poderoso. Si el cuerpo entra en descanso profundo, todas las señales del día, nutrición, movimiento, calma, se traducen en reconstrucción. Y por eso, la cena no debe verse como recompensa, sino como un ritual de regreso. De regreso al cuerpo, a la quietud, a lo esencial. Cuando comprendemos esto, cambia toda la manera en que estructuramos el día. Las comidas dejan de ser apuros. El movimiento deja de ser obligación. Y el descanso se convierte en medicina. Y si alguien que nos está escuchando ahora piensa, he pasado años enviando las señales equivocadas, ya es tarde, ¿por dónde debe empezar? Empieza por escuchar. Escuchar de verdad. No con culpa. No con miedo. Sino con curiosidad. El cuerpo no guarda rencor. Aun después de años de descuido, responde rápido al cuidado. Empieza con una sola cosa. Un desayuno cálido. Una caminata con intención. Una cena tranquila. Y repítelo. Los huesos no piden perfección. Piden constancia. Cada gesto repetido reescribe la historia que tu cuerpo está viviendo.
Ese mensaje es profundamente necesario. Porque muchas personas no están solo reconstruyendo densidad, están reconstruyendo confianza. Confianza en su cuerpo. Y confianza en su capacidad de modelar su futuro. Y con eso, me gustaría cerrar con una última reflexión. Imaginemos a una persona que nos escucha. Tiene 68 o 78 años. Y ha sido diagnosticada con osteoporosis. Alguien le dijo, es demasiado tarde. ¿Qué le dirías tú? Le diría esto, no es demasiado tarde. Es justo el momento adecuado. Tu cuerpo no es una máquina que se desgasta. Es un jardín. Y los jardines florecen cuando se cuidan, sin importar la estación. He visto mujeres en sus 70 y hombres en sus 80 revertir escaneos óseos. Pero más allá de eso, los he visto recuperar su paso, su postura, su voz. No por milagros, sino porque volvieron al ritmo. No tienes que hacerlo todo. Solo tienes que comenzar y continuar. Esa es la medicina que más olvidamos, la lenta, pero esperanzadora. La que crece en silencio, hasta que un día, sin darte cuenta, te levantas más derecho. Respiras más profundo. Y dejas de tenerle miedo al futuro. Gracias por compartir no solo tu conocimiento, sino tu mirada humana sobre la longevidad. Nos recuerdas que envejecer no es evitar la edad, es abrazarla por completo. Así es. Y si esta conversación encendió algo en ti, querido oyente, que sepas que no estás solo. Que todavía puedes escribir capítulos nuevos. Que tus huesos, tu cuerpo y tu alma siguen escuchando. Porque lo que alimentamos con intención, con paciencia y con fe, florece. Aunque haya pasado mucho tiempo. Aunque otros digan que no se puede. Gracias por estar aquí con nosotros. Y si esta conversación te ayudó, compártela con alguien que lo necesite. Quizá ese pequeño gesto sea la señal que otra persona estaba esperando para comenzar.